Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. El Señor les bendiga a todos. ¿Cuántos están contentos de estar acá en este lugar? Son las 11:40. Tenemos hasta la 1, tenemos tiempo. Bueno, hermanos, el tema que quiero compartir con ustedes hoy lo he titulado La adoración y nuestro destino eterno. La adoración y ¿qué cosa? Hermanos, ¿qué tiene que ver nuestra adoración con el destino eterno? Bueno, tiene mucha relación. La adoración a nuestro Dios tiene dos elementos. Uno es a quién debemos dirigir esa adoración. ¿Sí? Y segundo, la forma en que esa adoración la entregamos a nuestro Dios. Esos dos elementos, esos dos aspectos, hermanos, definen nuestro destino eterno. ¿Definen qué cosa? Nuestro destino eterno. Ahora, ¿cómo quiere Dios que le adoremos? ¿Cómo quiere Dios esa adoración? Hermanos, yo quiero invitarlos a buscar en sus Biblias. A ver, ¿cuántos trajeron Biblias? ¿Cuántos trajeron celulares? Pero en los celulares también está Facebook. Pero busquemos las Biblias que están en los celulares. Y busquemos a Juan, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 4, versículo 23. El Señor Jesús le dijo a la samaritana cómo debía ser esa adoración. Y ese mensaje es para nosotros hoy, hermanos. Dice, Juan 4, 23 y 24, dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, ¿cuando qué cosa? Hermanos, si hay verdaderos adoradores, quiere decir que hay falsos adoradores. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿de qué manera? En espíritu y en verdad. ¿Cómo debe ser esa adoración? Debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y el versículo 24 termina diciendo, Dios es espíritu. ¿Dios es qué cosa, hermanos? Y la palabra espíritu ahí está en mayúscula inicial. Eso quiere decir que se refiere a la naturaleza de Dios. Se refiere a Dios. Ese es el espíritu de Dios. Dios es espíritu. La naturaleza de Dios es espiritual. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hermanos, no se olviden de esa frase. ¿Cómo debemos adorar a Dios? En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Hermanos, ¿qué es adorar? ¿Qué es adorar? A ver, yo quiero que un valiente me diga ¿qué es adorar? Amar. Adorar tiene que ver con amar, sí, Señor. ¿Qué más es adorar? Apartar, tiene relación. Reverenciar. ¿Quién dijo reverenciar? Amén, hermanos. Adorar es reverenciar, así es. Hermanos, yo busqué, el diccionario mío no sé dónde está, pero existe Google. ¿Cuántos buscan las palabras en Google? A ver. Hermanos, y dice Google, adorar a Dios es brindarle nuestro amor. ¿Sí? Reverenciarlo, servirle. Pero la mejor forma de adorar a Dios es obedecerle. Bueno, Juan, el capítulo 2 dice, el que dice que ama a Dios pero no guarda sus mandamientos, ¿es qué cosa? Es un mentiroso.
Si yo digo que amo a Dios, pero no guardo su palabra, no obedezco su palabra, es un mentiroso. Soy un mal adorador. Entonces, adorar a Dios es brindarle nuestro amor, reverencia, servicio, obediencia y devoción. Y el Señor Jesús nos dejó ejemplo, hermanos. Nos dejó ejemplo. Dice allá en Mateo el capítulo 4, versículos 8 y 10. Ese es el pasaje de la tentación de Jesús. Y la última tentación que le hizo Satanás a Jesús fue la siguiente. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo Satanás a Cristo: todo esto te daré si postrado me adoras. Todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, solo a Dios debemos adorar. ¿A quién es que debemos dirigir la adoración? A Dios. Y la Biblia dice, ¿por qué es que debemos dirigir esa adoración a Dios? La Biblia lo dice. ¿Sí? Hermanos, Jesús también ha mandado: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. La mejor forma de adorar a Dios es amarle. Hermanos, aunque nosotros venimos todos los sábados aquí, los miércoles, nos reunimos para adorar a nuestro Dios, la mejor forma de adorar a Dios es con nuestra vida, reflejando a Cristo con nuestra vida. No solamente adoramos a Dios cuando venimos a la iglesia, a estas cuatro paredes, para alabarle, para cantarle, para escuchar su palabra. La mejor forma de adorar a Dios es cuando hacemos la voluntad de Dios. Cuando las personas ven a Cristo en nuestras vidas, esa es la mejor forma de adorar a Dios. En espíritu y en verdad. La naturaleza de Dios es espiritual. Y la palabra de Dios nos dice que Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, pero también habla sobre el fruto del Espíritu. Yo quiero invitarlos, hermanos, a buscar allá en Gálatas, el capítulo 5. Gálatas, el capítulo 5, versículos 22. Gálatas, el capítulo 5, versículos 22. Y dice lo siguiente, hermanos: pero el fruto del Espíritu, ahí la palabra Espíritu también está en mayúscula inicial. Eso quiere decir que está hablando de Dios. Pero el fruto del Espíritu es ¿qué cosa, hermanos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y Dios quiere que la adoremos en espíritu y en verdad. ¿Cuándo adoramos a Dios en espíritu? Cuando el amor, el gozo, la paz, la paciencia forman parte de nuestra vida. Eso es adorar a Dios en espíritu. ¿Sí? Hermanos, estamos en medio de un conflicto entre el bien y el mal. Estamos en medio de un conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Cada decisión que tomamos nos coloca de un lado o del otro. Cada decisión que tomamos nos coloca o del lado de Cristo o del lado de ¿quién? El hermano Juan dice que del lado de Mañoco, así le dice. Hermano, cada decisión que tomamos nos acerca al cielo o nos lleva al infierno. Así de sencillo, hermanos, así de sencillo es. Estas posiciones son totalmente opuestas. Y la forma como vivimos nuestra vida cristiana, reflejada en el tipo de adoración que practicamos, nos coloca o en el cielo o en el infierno. Hermanos.
Bueno, la pregunta que debemos hacernos es, cuando Cristo venga por segunda vez a buscar a su pueblo fiel, hermanos, y su pueblo fiel son los verdaderos adoradores. ¿Cuál es la característica del pueblo fiel? Son verdaderos adoradores. Jesús va a venir a buscar los verdaderos adoradores, porque Jesús no se va a llevar para el cielo a los falsos adoradores. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, cuando Cristo venga por segunda vez, que debe hacerse cada uno de nosotros, a buscar a su pueblo fiel, ¿cuál será mi suerte? ¿Me iré con Dios, me iré con Cristo o me quedaré? ¿Sí? Bueno, no tenemos que esperar hasta que Cristo venga para saber mi destino en este conflicto. Yo no tengo que esperar ese momento. La forma como vivo mi vida espiritual ahora y la clase de adoración que le brindo a Dios lo dice. Entonces, ¿qué aspecto de mi vida tengo que cambiar para que cuando Cristo venga yo pueda irme con Él? ¿Qué aspecto de mi vida, hermanos, tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad? Hermanos, el tipo de adoración define nuestro destino. El tipo de adoración define nuestro destino. Hermanos, la clase de adoración y la calidad de la adoración definen nuestros destinos. Veamos en las Sagradas Escrituras una historia que nos ilustra que solo existen dos tipos de cristianos. ¿Cuántos tipos de cristianos existen? Dos. Hay unas 40,000 denominaciones religiosas, pero para Dios solo existen dos tipos de cristianos. ¿Cuántos? Dos. Nada más dos. Hermanos, los que adoran a Dios como Dios quiere que le adoren o como Dios manda, y los que adoran a Dios como ellos quieren. Solo dos. Y vamos a mirar ese ejemplo en la Biblia, hermanos. Así que los invito a buscar en sus Biblias Génesis, el capítulo 8. Génesis, el capítulo 4, perdón. Génesis, el capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1. Dos hermanos fueron un sábado a adorar a Dios. O ellos siempre iban los sábados a adorar a Dios. Dos hermanos, hijos de padre y madre. Ellos siempre iban a adorar a Dios en sábado. O sea, ahí no había problema por el día. Todavía no se conocía el domingo como un falso día de adoración. Ellos siempre iban a adorar a Dios en sábado. Génesis, el capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 para entrar en contexto. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo Eva, por voluntad de Jehová he adquirido varón, un varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y fue Abel pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. ¿Qué cosa fue Abel, hermanos? Pastor de ovejas. Y Caín, hermanos, ahí inició las dos actividades más simples que existen. Las dos actividades laborales más simples que existen. Eva tuvo dos hijos, el uno era agricultor y el otro era ganadero. El uno era agricultor y el otro era ganadero. Abel era ganadero, era pastor de ovejas, y Caín era labrador de la tierra, era agricultor. Versículo 3. Pasado un tiempo, este pasado un tiempo es cuando ellos ya estaban grandecitos, cuando ellos ya eran mayores de edad, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová para adorarle. ¿Sí? Caín se presentó ante Dios para adorarle con una ofrenda. ¿Sí? Y Abel también trajo su ofrenda. Vamos a dejarlo ahí, hermano, así.
Abel también trajo su ofrenda. Pero mire lo que la Biblia dice sobre la ofrenda de Abel. Abel también trajo su ofrenda, pero de los primogénitos de sus ovejas, de la grasa de ellas. Aquí dice de la grasa de ellas. En la versión Reina Valera dice de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Miró Jehová con agrado, ¿qué cosa? La adoración de Abel. Y después su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín, ni a la ofrenda suya, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Hermanos, ¿por qué a Dios le agradaba la forma de adorar de Abel? ¿Y por qué a Dios le desagradaba la forma de adorar de Caín? Hermanos, analicemos la ofrenda de Abel. Primero, la ofrenda de Abel. Y Abel trajo también para adorar a Dios de lo primogénito de sus ovejas. Abel se presentó ante Dios y él se presentó con una oveja para el sacrificio. La pregunta es, ¿era la ofrenda correcta? Abel era obediente. ¿Abel era qué cosa? Obediente. Siempre llevaba la ofrenda correcta. Hermanos, pero ese sustantivo oveja tiene un calificativo. De lo primogénito. ¿Qué significa la palabra primogénito? Lo primero. Abel no solamente le daba la ofrenda correcta, sino que lo primero se lo daba ¿a quién? A Dios. Dios quiere verdaderos adoradores. Dios va a venir por segunda vez a buscar verdaderos adoradores. Los que obedecen a Dios, los que le dan a Dios, lo adoran de la manera correcta. Y le dan lo primero a Dios. Por eso Dios se agradaba de la adoración de Abel, de las ofrendas de Abel, hermanos. Pero eso no para ahí. Dice, y de lo más gordo de ellas. ¿Qué significa que la oveja era lo primero? La primera oveja era para Dios y además lo más gordo era para Dios. ¿Qué significa eso? Hermanos, cuando uno habla en términos de ovejunos o caprinos, hermano, lo más gordo es lo mejor. Cuando el ganado está bien gordo, es cuando es mejor, hermanos. Entonces Abel no solamente le daba la ofrenda correcta a Dios, lo adoraba a Dios con la ofrenda correcta, sino que le daba lo primero y lo mejor a Dios. ¿Cómo le parece eso, hermanos? ¿A qué venimos nosotros los sábados aquí, hermanos? A adorar a Dios. A adorar a Dios, hermanos. Y el servicio comienza a las 8:45. ¿A qué hora comienza el culto? Pero hay unos que llegan a las 11. Estoy adorando a Dios, le estoy dando lo mejor de mi tiempo a Dios. Es que este día no es mío, este tiempo no es mío, este tiempo es de Dios. Le estoy robando a Dios. Dios para mí me dio 6 días para mis actividades, pero este día es de Dios. Estas 24 horas no son mías, son de Dios. Y si Él me ha pedido que venga aquí a este lugar, un sitio de adorar a Dios, pues debo hacerlo, hermano. Lo primero y lo mejor debo dárselo a Dios. Debo adorar a la manera de Abel. Y después termina diciendo, y miró Jehová con agrado a Abel. Fíjese que primero mira a la persona. Miró primero con agrado la actitud de Abel. Miró con agrado, hermano, el carácter de Abel. Y después dice, y a su ofrenda.
Dios primero mira el carácter, las intenciones, las motivaciones, si son las correctas. Y después mira lo que le llevamos. A Dios quiere, hermano, Dios quiere es nuestro corazón. ¿Sí? Ahora analicemos la ofrenda de Caín y por qué a Dios no le agradaba la ofrenda de Caín. Versículo 5, Génesis 4, 5. Pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. Pero es que la ofrenda de Caín está en el versículo 3. Y Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Qué le llevaba Caín a Dios para adorarlo? ¿Qué le llevaba? Frutos de la tierra. ¿Frutos de qué? ¿Cuáles son esos frutos de la tierra? Malanga, yuca, manzana, ñame. ¿Sabe qué le dijo Caín a Dios? Señor, yo soy agricultor. Y como yo soy agricultor, yo te llevo a ti es yuca y plátano. ¿Verdad? Así que no me pidas otra cosa. Hermanos, ¿adoraba a Caín a Dios en espíritu y en verdad? No, hermanos. Es que quien estableció el sistema de adoración y de ofrenda fue Dios. En el mismo Edén, cuando Adán y Eva pecaron. Cuando Adán y Eva pecaron, hermanos, Dios vino a cumplir su sentencia, porque Él dijo, si comes de este fruto, morirás. Y Dios vino a cumplir su sentencia. ¿Y dónde estaban Adán y Eva? Escondidos. ¿Por qué estaban escondidos? Tenían temor de Dios. Hermanos, y cuando Dios fue a cumplir la sentencia, entonces Jesús se puso en medio. Le dijo, Padre, démosle otra oportunidad. Pero hijo, mi ley demanda la muerte del pecador. Quien peca, muere. Y le dijo, Padre, yo voy a morir en lugar de ellos. Yo voy a asumir esa responsabilidad. Hermanos, entonces Jesús hizo un pacto con su Padre y con Adán y Eva en ese lugar. Y ese pacto, hermanos, fue ratificado al matar 2 corderos. ¿Qué mataron, hermanos? 2 corderos, 2 ovejas se fueron sacrificadas como símbolo de que en un futuro Cristo iba a morir en lugar de ellos. Y con la piel de esos corderos, de esas ovejas, Dios le hizo un vestido a Adán y a Eva, símbolo del carácter de Cristo, del manto de justicia de Cristo. O sea que Adán y Eva aceptaron el plan de salvación basado en el sacrificio del cordero, en el sacrificio de Cristo. Se acogieron al plan de salvación de Dios. Y su hijo Abel siguió ese ejemplo, hermanos. Cada vez que Abel iba a adorar a Dios, se presentaba con qué cosa, hermanos? Con una ofrenda de cordero. Porque Abel aceptaba también el plan de salvación para él. Pero su hermano Caín rechazó el plan de salvación. Señor, yo no te traigo cordero, yo te traigo aquí es piña, auyama. Hermano, y la Biblia dice que para que haya perdón de pecado debe haber derramamiento de sangre. ¿Derrama sangre la yuca? Entonces, Caín se rebeló contra Dios. Abel era obediente a Dios, pero Caín era un adorador rebelde. Así como Satanás se rebeló contra Dios en el cielo, aquí en la tierra, Caín se rebeló contra Dios.
Hermanos, pero no miró con agrado a Caín primero, la motivación de Caín, las intenciones de Caín, ni a la ofrenda suya, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Dios bendecía a Abel, lo bendecía, pero no bendecía a Caín. Y saben que Caín se enojó contra Dios. ¿Caín se enojó contra quién, hermanos? Pero como no podía hacerle nada a Dios, entonces la cogió contra quién, hermanos? Contra su hermano Abel. Contra su hermano Abel. Hermano, el único hermano que tenía, Abel. ¿Y por qué Caín mató a Abel? Hermanos, por lo siguiente. Resulta que en el Edén, Dios dictó una sentencia, y le dijo a la serpiente: la simiente de la mujer te va a herir la cabeza, y tú le herirás el calcañar. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente tuya y la simiente de la mujer. Dios puso una enemistad. ¿Puso qué cosa? Enemistad. ¿Qué es enemistad, hermanos? Entonces, Caín, al rebelarse contra Dios, entonces se puso del lado de la simiente de la serpiente. Y entonces, como Dios puso una enemistad, entonces Caín no gustaba de Abel. Hermanos, y entonces Satanás, hermanos, se apoderó de Caín. Satanás decidió ser simiente de la serpiente. Cuando uno no obedece a Dios, se convierte en simiente de la serpiente. No importa si voy los sábados a la iglesia a adorar a Dios, pero si no lo hago de la forma que a Dios le agrada, no soy simiente de Dios, sino simiente de la serpiente. Y Dios puso una enemistad, hermanos. Entonces, Génesis me dice a mí que solo existen dos tipos de adoradores. ¿Cuántos? Los que adoran a Dios como Dios manda y los que quieren adorar a Dios como ellos quieren. Y quieren que Dios acepte esa adoración. Hermano, y eso pasa hoy en día. Eso pasa hoy en día. Cuando alabamos a Dios, hermano, tenemos que alabar a Dios con la música que le agrada a Dios. ¿Con la música que le agrada a quién? Pero a veces queremos adorarlo con la música que nos agrada a nosotros. Y hay denominaciones cristianas donde, hermano, salsa, reggaetón. Yo una vez vi un coro con reggaetón, con salsa. ¿A quién le agrada esa música? Pues a las personas. No, para llamar a los jóvenes. No, hermanos. Debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Hermanos, Mateo 7, 21 al 23. Jesús le dijo a sus discípulos lo que dice Mateo 7, 21 al 23. ¿Para quiénes es el reino de los cielos? Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿No todo qué? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿El que hace qué cosa, hermanos? ¿Quién hacía la voluntad de Dios entre Abel y Caín? Abel. Abel era un verdadero adorador. Y cuando Cristo venga, va a resucitar a Abel. ¿Y Caín? Porque Dios va a venir a buscar a los verdaderos adoradores. Hermanos, en la Biblia existe el último llamado de misericordia al mundo, en el libro de Apocalipsis.
El último llamado de misericordia al mundo. Así se llama. Se encuentra en el libro de Apocalipsis. Y ese llamado son 3 mensajes. Y el primer mensaje es un llamado de misericordia, hermanos. Un llamado de misericordia a buscar a Dios. A buscar al verdadero Dios y a adorarlo. Tiene que ver con adoración. ¿Sí? Así que vayamos a Apocalipsis, el capítulo 6. Apocalipsis el capítulo 14, 6 dice lo siguiente. Apocalipsis el capítulo 14, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Versículo 7. Hermanos, miren el mensaje del primer ángel. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad. ¿Adorad a quién, hermanos? Al Creador, aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Hermanos, el mensaje del primero contempla un llamado a buscar a Dios, al verdadero Dios y a adorarlo. Pero ese Dios tiene una característica, es el creador de los cielos y de la tierra. ¿Es qué cosa? ¿A quién es que debemos adorar? Al Dios creador de los cielos y de la tierra. Ese es el único digno de nuestra adoración. Entonces yo le hago una pregunta. ¿Por qué el mundo cristiano adora a la Virgen María? ¿Creó la Virgen María los cielos y la tierra? ¿Por qué adoran al Papa? ¿Creó el Papa los cielos y la tierra? ¿Por qué adoran esos santos? ¿Por qué adoran santos? ¿Crearon esos santos los cielos y la tierra? ¿Quién creó los cielos y la tierra? Jesús creó los cielos y la tierra. Él es el único digno de adoración. Entonces, hermanos, los que adoran a Jesús, adoran a aquel que hizo los cielos y la tierra. A Él es que debo dirigir mi adoración. Lo estoy adorando de manera correcta. ¿Sí? Pero a ese Jesús también tengo que adorarlo de la forma correcta. ¿Sí? Hermanos, porque si lo hago de la forma incorrecta, hermanos, sigue, el otro. Ahí. Hermanos, la última frase, la última parte de Apocalipsis 14:7 dice, y adorad a aquel. ¿Y adorad a quién? A aquel. Aquel quiere decir que es una persona. Adorar a una persona, a aquel. Porque si fuera una cosa, dijera, adorad aquello. Entonces, pero hay personas que adoran la luna y el sol. Adoran aquello. Hermano, existe dentro del cristianismo algo que se llama panteísmo. Son corrientes filosóficas que se han metido dentro del cristianismo. Panteísmo. ¿Saben qué dice el panteísmo? Que si yo adoro las flores, adoro a Dios porque Dios creó las flores. Si yo adoro los árboles, la naturaleza, entonces yo estoy adorando a Dios porque Dios creó la naturaleza. ¿Eso es lo que dice la Biblia? ¿A quién es que debo adorar? Al Creador, no lo creado, sino al Creador de los cielos y de la tierra. Adorar, lo que quiere decir, hermano, es que a quien debemos adorar no es una cosa, sino a una persona. Hermanos, yo quiero invitarlos a ir a Génesis. Y hablamos de la creación y no vamos a Génesis. Génesis. Yo no sé por qué la Biblia comienza con este versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué fue lo que fue creado por Dios en el principio? Hermanos, ¿y qué más creó Dios? Versículos 26 y 27. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre el mundo creado. Para que tenga potestad, para que administre el mundo.
¿Sí? Y el versículo 27 dice lo siguiente, hermanos. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra. ¿Cómo fue que creó Dios? Dios creó la primera familia. En su creación de los cielos y de la tierra, Dios creó la primera familia. ¿Y la creó cómo? De varón y hembra. ¿Pero qué dice el mundo? ¿Qué dice el mundo? No, eso no importa. Eso no importa, eso como sea, eso está bien. ¿Pero qué dice Dios? Ahora la pregunta es, ¿estoy adorando yo al Creador? ¿Están adorando esas personas al Creador? Dios en la creación instituyó la familia. En la creación, entre varón y hembra, hermanos. Entonces, ese movimiento que hay por ahí, atenta contra la creación de Dios. Hermanos, sigamos leyendo, hermanos. Dice, a Dios debemos adorarle en espíritu y en verdad. Génesis 2, 1 al 3. Génesis 2, capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y el ejército de ellos. Y el séptimo día concluyó Dios la obra que hizo, y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hermanos, miren lo que dice aquí. Dios en la creación, además de instituir la familia, también instituyó el día en que debemos adorarle. ¿Qué también instituyó en la creación? El día en que debemos adorarle, hermanos. Y ese texto menciona la palabra séptimo día 3 veces. ¿Cuántas veces? Vamos a leerlo de nuevo, hermanos. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el séptimo día, la obra que hizo. Y reposó Dios el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el séptimo día. Y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Cuál es el día de adorar a Dios? Pero el mundo cristiano dice el primero. Dice el primero. Eso es un atentado directo contra la creación de Dios. Estas dos instituciones están siendo atacadas, hermanos. Ahora, en los últimos tiempos, esas dos instituciones van a ser atacadas. ¿Sí? Y no solamente Dios instituyó el día, dice, y reposó en el séptimo día. Además de reposar, dijo, y bendijo el séptimo día. Bueno, este día tiene una bendición especial de Dios. No es lo mismo adorar a Dios en domingo que adorar a Dios en sábado, porque el sábado tiene una bendición de Dios. Y después dice, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hermanos, ¿qué es reposar? ¿Qué es santificar, perdón? Apartar para un uso especial, para un uso sagrado. Hermanos, el mismo Dios apartó el día de adorar, el día en que debemos adorarlo a Él. Hermanos, conclusión. Solo existen 2 tipos de adoradores. ¿Cuántos? Y Jesús va a venir por los verdaderos adoradores. Los que aceptan a Jesús como el creador de los cielos y la tierra y como Salvador. Y aquellos que obedecen a Jesús. Los que obedecen, hermanos, a Jesús. Por eso, hermanos, en los últimos tiempos, mi decisión va a definir mi destino. La forma en que adore va a definir mi destino eterno. O cielos o infierno. Pero el Señor no me va a poner a hacer un examen. Mira, Carlos, ¿quieres entrar al reino de los cielos? ¿Tú estudiaste la Biblia? Bueno, aquí hay un examen de 100 preguntas. Si contestas 70, te vas para el cielo.
No. ¿Sabe que el examen de Dios va a tener una sola pregunta? ¿Cuántas preguntas? O sábado o domingo. O obedecemos el sábado o obedecemos el domingo. O recibimos el sello de Dios o recibimos la marca de la bestia. Adoración, hermanos. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Bueno, ¿cuántos colocándose en pie, hermanos? Le dicen a Dios a partir del Señor, te voy a adorar en espíritu y en verdad. ¿Cuántos poniéndose de pie, hermanos? Quieren adorar al verdadero Dios, pero en espíritu y en verdad, a la manera de Abel. Abel adoraba a Dios, hermanos, pero la adoración que Abel le daba a Dios era lo primero, lo verdadero y lo mejor. Hermanos, siempre que nosotros vayamos a hacer algo para Dios, pensemos esas tres características de la ofrenda de Abel. Es que a Dios tengo que darle lo mejor. A Dios tengo que darle lo que Dios me pide. Lo que Él pide de mí, tengo que obedecerlo en lo que Dios manda, no en lo que yo creo, lo que a mí me gusta. Oremos. Amoroso Padre, que su morada es en los cielos, gracias, Señor, por su palabra. En su palabra, Señor, usted tiene especialmente claro el tipo de adoración que quiere que le brindemos. Y usted dice por allá en Juan, el capítulo 4, versículo 23 y 24, que debemos adorarle en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca a Dios que le adoren. Ayúdenos, Señor, a ser buenos adoradores. Ayúdenos, Señor, a que nuestra ofrenda, nuestra adoración, tenga las mismas características de Abel. Lo primero, lo mejor y lo correcto. Perdona, Señor, si le hemos ofendido. Ayúdanos, Señor, a llegar temprano a la iglesia los sábados. Ayúdanos, Señor, a que cuando el que canta aquí diga, vamos a alabar el nombre del Señor, pues le alabe. Y no me ponga a hablar con mi hermano que tengo al lado. Ayúdenos, Señor, a adorarle en espíritu y en verdad. Perdone nuestros pecados, Señor. Llévenos con bien a cada uno de nuestros hogares, con su bendición. Lo rogamos y lo suplicamos en el nombre y por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga. Ahí paradito vamos a entonar las estrofas del himno número 156. A Cristo coronad. Al triunfante